Buenos días, mi nombre es Rubén Quevedo Roncero y voy a ser el introductor y argumentador del equipo de Batroncos por la Universidad de León. Quiero darle las gracias a la Universidad de Burgos por su hospitalidad a lo largo de todo el torneo. Mi equipo, formado por Mario González, Emanuel Udroica y Elena Fernández, defenderemos y demostraremos a lo largo de nuestras intervenciones que la única postura coherente en el tema del cual hoy debatimos, sobre si es conveniente ilegalizar los partidos antidemocráticos, nuestra respuesta es un rotundo sí. Y es más, nosotros vamos más lejos. Decimos, es necesario ilegalizar estos partidos. Consideramos que todos estos partidos son un virus que tiene como único propósito infectar el modelo de derecho y acabar con él. Comenzaré defendiendo nuestra postura con la paradoja de la tolerancia. ¿Debemos ser tolerantes con los intolerantes? Rotundamente no. Pues como decía el filósofo del siglo XX, Karl Popper, tolerar lo intolerante conlleva la destrucción de la tolerancia. No tiene ningún sentido permitirle la libertad de expresión a aquellos extremistas que tienen como único objetivo destruirla. No tiene ningún sentido permitirle hablar a aquellos que no están dispuestos a escuchar. Estos partidos no se merecen algo que no valoran, algo de lo que simplemente se aprovechan. Nuestra democracia. Nuestro siguiente argumento no es otro que el relativismo democrático, el cual posibilita la destrucción del régimen político. ¿En qué consiste? Al no existir una forma de pensar perfecta, nos creemos que todas las ideas son válidas, que todas pueden llegar a ser correctas, pero no se equivoquen, no todas las ideas son válidas. La democracia tiene el derecho y el deber de defenderse de todos aquellos que quieren y tienen como único objetivo destruirla. Para acabar, ¿conocen el Partido Nacionalista Obrero Alemán? Seguramente les suene. Ganaron las elecciones federales alemanas de 1933, a partir de las cuales aprobaron la ley habilitante, la cual les permitía destruir la democracia de la época. Esto ya lo avisó Karl Lowenstein. Podía suceder, pero nadie le escuchó. Nosotros estamos aquí hoy avisando de que esto puede volver a pasar, de que esto puede volver a ocurrir, de que nuestras democracias están en jaque. ¿Estamos dispuestos a arriesgarnos? Nosotros no. Muchas gracias. Las enfermedades son uno de los mayores peligros para un organismo vivo. Dificultan su vida, lo deprimen e incluso aceleran su muerte. Estas dichosas enfermedades suelen ser tratadas de dos maneras. En primer lugar, vacunándonos antes de que entren en nuestro organismo. Y en segundo lugar, curándolas, una vez que ya hayan entrado, pero con los peligros que esto conlleva. Mi equipo y yo creemos que la solución para no dilapidar la democracia que tenemos no es la ilegalización de los partidos políticos, sino que se debe prevenir la enfermedad vacunándonos, ya que la prohibición de estos partidos menguaría en sí el concepto de la democracia.
Muy buenos días, señoras y señores del jurado, equipo contrario, público aquí presente. Mi nombre es Hugo González Collar y junto a David y Rocío como refutadores y Juan como conclusor, conformamos el equipo de Salamanca A en este debate. Respecto a la pregunta que aquí se plantea de si se deben ilegalizar partidos políticos con ideologías antidemocráticas en regímenes democráticos, le respondemos con un claro y rotundo no. ¿Y por qué? Porque no es ni beneficioso, ni ventajoso, ni para la ciudadanía, ni para el orden social. Antes de pasar con nuestros argumentos, y si me lo permiten, me gustaría hacer una definición de un término tan grande como es la propia democracia. Según uno de los mejores juristas del siglo XX, Bobbio, la democracia se puede definir de la siguiente manera. La democracia es el conjunto de reglas procesales para la toma de decisiones generales, en la que se tiene que respetar a todas las personas, pero se rige por la regla de la mayoría. Asimismo, y para concretar aún más esta definición, les daré una definición de Robert Dahl. La democracia, toda democracia, ha de cumplir dos condiciones, que son, en primer lugar, el debate público y, en segundo lugar, la participación en la toma de las decisiones. Mi equipo se va a basar en tres pilares fundamentales y argumentativos para defenderles dicha postura, que son el axiológico, el social y el politológico. En primer lugar, les hablaremos del argumento axiológico. En este argumento explicaremos cuáles son los fundamentos de la democracia, fundamentos tan simples y básicos como la libertad, la igualdad y la justicia. Sí, libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de reunión, libertad de culto, la igualdad de oportunidades o incluso la igualdad en la oferta política. Y la justicia, ya que no podemos considerar justo a un régimen que no nos trate a todas y a todos por igual. También les explicaremos cómo, si falta tan solo uno de estos argumentos, podemos decir que no estamos en una democracia. Siguiendo la línea de pensamiento, les hablaremos del argumento social. Les mostraremos cómo marginar a este tipo de partidos solo nos llevaría a situaciones insospechadas e incluso situaciones violentas. También les mostraremos que es preferible mantener a este sector de la sociedad en nuestro sistema político, que tenga un cierto juego democrático para poder hacer un buen control tanto social como político de sus acciones y así evitar que se derrumbe la democracia. Y por último, pero no menos importante, nos centraremos en el argumento politológico. Les explicaremos cómo en nuestro país existen medidas alternativas y mecanismos institucionales a la ilegalización de partidos, para así no frenarlos en un aspecto jurídico, tanto en su participación política como en la representación de la ciudadanía. Mi equipo y yo les vamos a demostrar cómo una inclusión de estos partidos políticos en el sistema que hoy en día tenemos beneficiará al orden social y a la sociedad en su conjunto. Así que, señoras y señores aquí presentes, respecto a la pregunta que aquí se plantea, les volvemos a responder con un rotundo no. Ante las ideologías antidemocráticas, todas las sociedades se tienen que vacunar. Pero la vacuna, señoras y señores, no es simplemente ilegalizar, sino que la vacuna es educación en valores cívicos, es educación en igualdad, es educación en el respeto por el diferente. Así que muchos más programas culturales, mucha más historia, menos censura y menos prohibición. Gracias. Buenos días, soy Mario González y me encargaré de la primera refutación del equipo de Batroncos de la Universidad de León. Una vez más, hemos escuchado la muy ya utilizada comparación de la introducción de partidos antidemocráticos con enfermedades y vacunas. Yo como biólogo les digo que la vacuna no es otra cosa que el propio virus que se introduce en el cuerpo y no siempre funciona. Entonces, ¿qué tipo de comparación buscan con esto? Nosotros defendemos fervientemente que, en efecto, debemos ilegalizar partidos antidemocráticos. También me resulta muy curioso lo valientes que son. Yo les admiro. Ustedes definen democracia y la defienden fervientemente, cuando es evidente que todos sus argumentos abren las puertas a la posible destrucción de esta misma. Hablan de cierto relativismo político,
de valores como igualdad, como libertad. Pero yo les digo, ¿qué es lo que pasa cuando dejamos que un partido antidemocrático entre en nuestro régimen político actual? ¿Qué es lo que pasa si llega al poder? ¿Ustedes creen que todos estos valores tan idílicos que nos muestran van a ser respetados cuando domine a alguien que no respete las opiniones ajenas? Adelante. ¿Qué sugiere la moderación que ha sufrido el partido Podemos a lo largo de sus años al incluirlo dentro del sistema político? Ahora mismo Podemos es un partido totalmente ilícito e ilegal en la democracia que ahora mismo nos ocupa. Entonces, no es un tema, no tiene nada que ver con el tema que estamos discutiendo. Bien. Siguiente, quería recalcar los argumentos que ha dicho el introductor de mi equipo, que ha hablado de la paradoja de Karl Popper en su libro de la sociedad abierta y sus enemigos. Y quisiéndole puntualizar que todo esto que ha explicado mi compañero, y si ustedes lo han entendido de la forma que es más correcta y la forma que han debido entenderlo, quiere decir que esto no quiere decir, esto quiere decir que siempre debamos impedir la expresión de las concepciones intolerantes, sino que debemos tener el derecho a prohibirlas cuando estas ideas son abanderadas de partidos políticos y pueden comprometer la estabilidad de la democracia, porque para que la democracia se perpetúe no tiene por qué ser destruida, sino que tiene que ser regulada. Y ustedes, con sus argumentos, solo buscan la destrucción de esta. Dígame. Según su postura, ¿quién debería establecer qué es intolerante y qué no? ¿Dónde está la línea? ¿Quién lo prohíbe? ¿Quién decide? Ahora, decide el pueblo. La democracia es quien decide el pueblo, pero no. Ustedes lo que buscan es destruir este propio régimen. Sin embargo, con la explicación de esta paradoja, no estamos buscando prohibir de forma continua los partidos, no, sino queremos establecer regulaciones para que ya no sea no solo necesario no prohibirlos, sino que no se manifieste ningún tipo de partidos antidemocráticos que puedan comprometer nuestra sociedad actual. Una vez más, ustedes nos hablan del relativismo político, abriendo la puerta a la posibilidad de destruir el régimen político actual. Yo les digo que deben existir límites al pluralismo, pues no toda expresión de nuestras ideas es merecedora de libertad, como sucede, por ejemplo, cuando se exponen a peligro nuestros derechos y libertades. Esta idea cada vez es más compartida en los países de la Unión Europea y es una práctica cada vez más extendida por el mundo. Países como Francia han achacado estos problemas prohibiendo de raíz partidos como FANE, Federación de Acción Nacional Europea, un partido con claros ideales antidemocráticos. Es más, yo les digo que la legalización de partidos antidemocráticos puede llegar a derivar en la implantación de regímenes políticos totalitarios que atenten contra los derechos más básicos del pueblo, el derecho de igualdad, el derecho de libertad, esos derechos que ustedes tanto defienden y que tanto contradicen. Poniéndose un ejemplo, se lo argumento. En este mapa muestro en colores azules las democracias con mayor estabilidad y que mejor funcionan. Y en tonos rojos y amarillos y también anaranjados, los países donde la democracia está en estado crítico o es apenas inexistente. Sin embargo, en este otro les muestro en tonos blancos y amarillos los países donde la libertad de prensa es uno de los valores más importantes. Sin embargo, en tonos rojos, naranjas y negros, donde la libertad de prensa es apenas inexistente. Libertad de prensa, un valor que ustedes defienden. Sin embargo, un valor que va en contra de sus argumentos. Ambos fuentes de páginas web muy conocidas que se encargan de este tipo de datos. Finalizar diciéndole que creo que han quedado rebatidos todos sus argumentos y que mi equipo defiende claramente la postura de, en efecto, es conveniente ilegalizar partidos antidemocráticos. Es más, es necesario. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Rocío Hernández y vengo como primera refutadora del equipo de Salamanca A. Me gustaría empezar con la respuesta que ha dado a mi pregunta, una respuesta que me resulta sumamente satisfactoria.
¿Por qué? La quiero enlazar con los mapas que nos han enseñado. Me ha dicho usted que decide el pueblo, pero les acaban de quitar la opción. Es decir, ellos tenían un partido que votar, un partido que votaban, de repente ustedes los han ilegalizado. ¿Dónde decide el pueblo? Y en esto enlazo con los mapas. Los mapas que nos han traído son sumamente engañosos. Los países que están en azul y en rojo no son mejores y peores democracias, son democracias y dictaduras. Por supuesto, hay una correlación altísima entre poca libertad y dictaduras. Pero si ustedes empiezan a ilegalizar partidos, a prohibir libertades, a reducir la calidad democrática y desmantelar el régimen desde dentro, por supuesto, lo que querrán es convertir los países que hay en azul en países en rojo. En tercer lugar, quiero puntualizar que la NSDAP, el partido de Hitler, no ganó las elecciones, como ya dijeron antes. Quedaron segundos, tomaron el poder a posteriori. Y en cuarto lugar, quiero hablarles de Popper. Popper, un filósofo importantísimo y que ustedes con razón han intentado traer aquí, pero Popper tiene sus límites. Popper puede equivocarse también. Y se puede equivocar por una serie de razones. En primer lugar, no ser tolerantes con los intolerantes no nos convierte por definición en intolerantes a nosotros mismos. Empezamos prohibiendo un partido y si este es intolerante, todos los demás son intolerantes con él, acabaremos prohibiéndolos todos, ¿no? Además, lo que ya le decía en la pregunta, ¿quién decide qué es intolerante y qué no? Porque si a usted le parece muy intolerante que yo sea de extrema derecha, de extrema izquierda o de centro, ¿me prohibirá? Ese es el primer paso hacia las dictaduras, que como ya decía, parece que es su modelo. Y en tercer lugar, no es lo mismo cometer hechos ilícitos, que están penados y perseguidos, que tener ideas. Las ideas, por favor, en una democracia no se pueden prohibir. ¿Su pregunta? ¿Podría usted explicarme la diferencia entre prohibición necesaria e imposición? Prohibición necesaria e imposición. No entiendo a qué viene eso en el debate, lo siento. Pero sí quiero seguir hablando de libertad, que en una democracia es fundamental. Y comienzo con nuestro argumento axiológico. Obviamente, ambos estamos aquí defendiendo la democracia, faltaría más, pero diferimos en el cómo. Nosotros sabemos que las democracias tienen tres pilares fundamentales y quitando solamente uno de ellos, la democracia se cae. Y es un sistema que tenemos que proteger porque lo valoramos. Y legalizando partidos no quitas solo uno, quitas los tres. Empecemos por ellos. Son libertad, igualdad y justicia. La libertad es fundamental, libertad de expresión, de asociación, de reunión, de pensamiento. Las libertades de los modernos, que en definitiva defendía Bobbio. En el momento en el que las coartas, en el que las limitas, estás convirtiendo al régimen democrático en un gigante con los pies de barro. No tienen nada en lo que apoyarse. Y la igualdad, al limitar las opciones de partidos, estás limitando la igualdad de oportunidades para competir por y alcanzar el poder, un concepto de Sartori. Debilitando el principio de pluralidad política, otro de los sustentos básicos de la democracia. Y esto me lleva a mi tercer argumento, la justicia. Al violentarse el pluralismo político, reduciendo las alternativas, lo que estás haciendo es agravar la crisis de representatividad de la que ya sufren muchos de nuestros sistemas. ¿Cómo agravas la crisis? Muy sencillo. Tienes una parte de la población con unos intereses claros, definidos y legítimos, y estás prohibiendo el partido que los representa. No puede ser justo en ningún momento un régimen que no representa a toda la población. Y siguiendo esta línea de argumentación, quiero pasar a mi segundo argumento. Hablemos ahora de las consecuencias negativas de ilegalizar a los partidos políticos, o lo que nosotros hemos definido en la introducción como el argumento social. ¿Qué ocurre cuando marginas a un grupo? Cuando ilegalizas a un partido. Pues bien, los grupos marginados se radicalizan, se vuelven más extremos y se les están negando las vías de participación política convencional, con lo cual no tienen métodos de acceso al poder, de incidir en el proceso de toma de decisiones. ¿Qué van a hacer? Revertir a los métodos no convencionales, uno de los cuales, el más preocupante y el que el Estado debe evitar a toda costa, es la utilización de la violencia. Pensemos, por ejemplo, en las FARC. Las FARC, bueno, como todos saben, se volvió una guerrilla. Pero en inicio lo que querían era incidir en el proceso de toma de decisiones. Como esa vía se les cortó, ¿qué hicieron? Convertirse en guerrilla. Por tanto, es políticamente más responsable incluirles, tenerlos en el espacio político, tenerlos cerca y vigilados. Porque al tenerlos en la sombra, lo que vas a conseguir es que las instituciones no puedan reaccionar y no sepan nunca la amenaza a la que se están enfrentando. Además de que teniéndolos se pueden moderar. Muchas gracias.
Buenos días, mi nombre es Emanuel y quiero continuar el debate haciendo referencia a la primera exposición argumental que habéis hecho, en la que habéis comparado enfermedades, cura, un cuerpo, un ser, unas vacunas. Y voy a utilizar vuestro propio concepto para definir la democracia como el cuerpo. Si vivimos en una sociedad, cada individuo es parte de un cuerpo que es la sociedad. Después de miles de años en los que no ha habido democracia, por fin hemos encontrado un sistema en el que puede haber igualdad, derechos y justicia. Esto se llama democracia. ¿La enfermedad cuál es? ¿Es la intolerancia? ¿Qué intoleramos? ¿Qué no toleramos? No toleramos lo que es diferente a la democracia, porque somos conscientes de que a lo largo de la historia lo que es diferente a la democracia ha ido mal. Entonces, la enfermedad es el propio deseo del ser humano de instaurar un sistema diferente a la democracia, es decir, cambiar el cuerpo que hemos construido. ¿Cuál es la cura? Vosotros habláis de una vacuna, pero es que la vacuna no es un argumento para vosotros, es para nosotros. La vacuna es directamente que no haya enfermedad. Si no nos exponemos a una enfermedad, no podemos contaminarnos con el peligro que supone para nosotros. ¿Qué ocurrirá con todas estas personas que piensan de esa forma y ya no podrán votar al partido que más representa sus ideas? Se lo explicaré en un momento. Déjame continuar y luego volveré. Primero quiero hacer referencia al debate que habéis tenido acerca de lo que es tolerable y lo que es intolerable. ¿Dónde está el límite de la tolerancia? Si nosotros definimos cuerpo democracia, y decimos que es el único sistema social que realmente favorece a la población, debemos pensar que no es tolerable que alguien piense lo contrario, ya que quien piensa lo contrario desea la destrucción del sistema. Luego, hay ciertas ideas que deben ser limitadas. La libertad de expresión y de pensamiento no es infinita. Entonces, de la misma manera en la que tenemos leyes establecidas para el ser humano y principios éticos y morales que nos guían para vivir en convivencia sana, necesitamos una serie de limitaciones de tal manera que estas limitaciones permitan que el sistema no sea destruido. En este caso, vosotros lo llamáis intolerancia, nosotros lo llamamos prevención. Somos conscientes de que tolerar la posibilidad de que alguien participe en nuestro sistema político con la intención de destruirlo es asumir un riesgo completamente innecesario. ¿Podrían definir más explícitamente qué entienden ustedes por democracia y por tanto por antidemocracia? Sí, efectivamente, la democracia es el gobierno de la mayoría y en este caso la antidemocracia es lo que vosotros defendéis. Bueno, no defendéis la antidemocracia, defendéis que partidos antidemocráticos entren al sistema para llegar al poder y que en ese momento el poder esté concentrado solamente en sus manos y ya no en el de la mayoría. Entonces, si el cuerpo, el sistema está definido por el hecho de que el poder o la decisión social está en manos de la mayoría, ¿cómo vamos a permitir que alguien que quiere destruir el sistema, un intolerante, entre al juego? Se respeta, pero no se tolera la opinión de querer destruir el sistema estable que hemos alcanzado. La limitación de las igualdades, de las posibilidades de alcanzar el poder, a veces es necesaria, porque si eres consciente de el peligro que supone darle la posibilidad a una persona con malas intenciones de alcanzar el poder, simplemente decides no dárselas. No es una cuestión de falta de justicia, no es una cuestión de falta de darles libertad. Yo te doy la libertad de que pienses lo que te dé la gana, pero no te voy a permitir que traigas a mi juego un virus que pretende destruir mi sistema. Esto no reduce la calidad de la democracia, como vosotros decís, sino más bien es una manera de garantizar que la democracia seguirá funcionando y de evitar que partidos que tienen ideas antidemocráticas reduzcan la calidad de la democracia.
Y con esto concluyo mi intervención. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es David Serrato. Paso a refutar. Ustedes nos han dicho, la democracia tiene el derecho y deber de defenderse. En efecto, la ilegalización no es el único elemento para defender a la democracia. En nuestro argumento político demostraremos cuáles son otro tipo de mecanismos para defender a esta democracia. Ustedes han dicho en su definición, quien decide es el pueblo. Sí, pero el pueblo no es homogéneo, el pueblo es diverso. El principio de pluralidad es uno de los valores fundamentales de la democracia. Las sociedades son complejas y son diversas. El cuerpo que ustedes dicen tiene diferentes partes, no es homogéneo. El pluralismo, cuando se limita, dice Juan Linz, es un rasgo claramente autoritario. Y si estamos hablando de regímenes democráticos, en efecto, su posición es claramente autoritaria al hacer un pluralismo amplio y diverso, a reducirlo al mínimo. Ustedes nos han hablado también en sus mapas que son curiosos. Son curiosos porque nos hablan que en las democracias consolidadas con partidos antidemocráticos no hay libertades. Y yo les pondría el ejemplo de Alemania, por ejemplo, donde hay un partido claramente con unos visos poco democráticos como Alternativa por Alemania. Y les demuestro, hablando de libertades, porque hablan de libertad de expresión, el índice de libertades de Freedom House 2019 pone a Alemania con una puntuación de 94 puntos, donde 0 es menos libertades y 100 es el mayor grado de libertades. Entonces, hay democracias consolidadas con partidos con claros visos que podrían interpretarse como poco democráticos, sin embargo, no los ilegalizan. Además de que no es el único instrumento. Y además no nos han sabido responder a nuestra pregunta. ¿Qué va a pasar con todos esos millones de votos que en una democracia donde el gobierno de la mayoría funciona sí y solo sí, hay protección de las minorías? Esa es una definición de Giovanni Sartori. ¿Qué va a pasar con todos esos millones de personas que no pueden ver representadas sus demandas sociales y sus ideas a través de mecanismos institucionales? Dígame. Entonces, ¿ustedes defienden sacrificar la integridad de una mayoría para beneficiar los ideales antidemocráticos de una minoría? No, pero vamos a tomar en cuenta los ideales de la minoría porque es un diálogo donde cabe la diversidad de ideas. Es como decir, ¿por qué prohibimos partidos políticos con valores no? ¿Por qué decimos que los valores antidemocráticos deben ser también escuchados? Porque es como decir, si legalizamos partidos políticos con valores no democráticos como un mecanismo para salvar a la democracia, es como decir, ¿por qué no prohibimos a Platón en las universidades? Tenemos que escuchar, porque la democracia es eso, escuchar las diversas opiniones para poder construir y no mitigar, no inhibir, no ser coercitivos. Ahora voy a pasar con la línea argumental del argumento politológico. Dígame, compañero. ¿Qué opinan de que otra gran democracia como Francia sí prohíba partidos antidemocráticos? Le diría que Francia puede prohibir los partidos antidemocráticos sin una democracia no militante, pero no es el único mecanismo. Y además, Francia ha tenido medidas insospechadas como el Partido Comunista, que ocasionó muchísimos problemas, pero ahora no los prohíbe. La prohibición de partidos con valores no democráticos no es la opción. Hay 3 vacunas que nosotros decimos que pueden ayudar y no necesariamente la prohibición de partidos políticos. El primero es, ante la llegada de una fuerza con valores poco democráticos, podría hacerse lo que se llama un cordón sanitario, es decir, que en el Parlamento
la mayoría de las fuerzas con valores democráticos puedan hacer una contención ante la posible investidura de un partido con valores no democráticos. Esto se hace tanto en regímenes, en sistemas presidenciales como en sistemas parlamentarios. En sistemas parlamentarios tenemos el claro ejemplo de Suecia. En sistemas presidenciales tenemos el claro ejemplo de Chile, donde hubo una gran concertación de partidos en la era post-pinochetista para frenar precisamente que se continuara esa forma claramente autoritaria. Ese es un mecanismo político. También hay mecanismos a corto plazo como los mecanismos institucionales. La ilegalización de los partidos políticos no es efectiva cuando hay mecanismos como subir el umbral electoral, por ejemplo, o modificar ciertos rasgos del sistema electoral. Además, lo más importante sería un mecanismo de educación donde fomentemos los valores de cultura, tolerancia, pluralismo y el fortalecimiento de la cultura cívica, lo que Almond y Verba han demostrado. Muchísimas gracias. Estos dos lados se han visto enfrentados en este debate. Buenos días a todos, mi nombre es Juan Colino Domínguez y a continuación voy a demostrar cómo la Universidad de Salamanca ha ganado este debate. En primer lugar, me gustaría regresar a los argumentos aportados por el equipo contrario. En el primer turno, en la primera refutación, nos dan la razón que la democracia decide el pueblo, efectivamente, lo que dice el pueblo. En ningún momento entendemos, nuestro equipo, que puede ser limitada esta opinión del pueblo. No se puede limitar el pluralismo, que es una de las características principales de la democracia. A colación con sus mapas, les hemos explicado cómo la limitación de la libertad de expresión convertiría estos países azules que ustedes nos han mostrado en países rojos. Y esto es convertir democracias en dictaduras. También les hemos recordado cómo Hitler realmente no ganó las elecciones, sino que quedó en segundo lugar. En cuanto a Popper, les hemos explicado cómo existen realmente problemas con esta opinión de este filósofo, como por ejemplo, quién pone el límite de lo que es antidemocrático, de lo que no es. ¿Acaso deberíamos prohibir aquellos partidos que quieren o que emiten odio contra otros partidos antidemocráticos? Son problemas que ustedes en ningún momento nos han sabido responder. También les hemos nombrado el partido de Alemania, de Alternativa por Alemania, un partido con tintes claramente antidemocráticos, pero que realmente el Estado alemán no lo prohíbe, sino que lo integra dentro del sistema político. A continuación, voy a pasar a recordar los argumentos que en todo momento se han mantenido estables por parte de mi equipo. El primer argumento, un argumento axiológico, en el que hemos demostrado cómo la libertad, la igualdad y la justicia son elementos fundamentales de la democracia y que la limitación o la eliminación de cualquiera de ellos es convertir una democracia en un autoritarismo. El segundo argumento es el argumento social, en el que hemos demostrado cómo la prohibición de partidos políticos convierte a las masas que votan a estos partidos políticos en sujetos potenciales de generar conflictos violentos. Y realmente eso lo queremos evitar atrayéndolos adentro del sistema político. Nuestro último argumento es el argumento político, en el que hemos explicado otros mecanismos mucho más eficaces que la prohibición de los partidos políticos para evitar que partidos antidemocráticos consigan llegar al poder, como puede ser la barrera de entrada o simplemente dejar aislado a un partido antidemocrático que ya consigue representación en el Parlamento. Por todo ello, señores, ante la pregunta, ¿es conveniente legalizar a los partidos con valores antidemocráticos en democracias? Nosotros creemos que la solución no es la censura, no es la prohibición, sino el consenso, el diálogo y el futuro. Muchísimas gracias.
Buenos días. Quería comenzar con una frase que seguro que el equipo contrario también comparte. Es un derecho y un deber salvar la democracia. Soy Elena Fernández y concluiré este debate del equipo de Batroncos. De acuerdo. En cuanto a esta frase que he dicho, nosotros nos hemos apoyado fundamentalmente en la paradoja de la tolerancia de Karl Popper. El equipo contrario, ante esto, le ha refutado a mi primer y a mi segundo refutador también lo ha comentado, que el límite de la intolerancia, se lo hemos respondido, el límite de la intolerancia es todo lo que va en contra de la democracia. Es decir, la intolerancia empieza cuando se va en contra de la democracia. También definen la democracia y sus argumentos lo que llevan es a destruirla. Mi refutador se ha apoyado, como ha también explicado mi introductor, en el relativismo democrático que ellos proponen. Su relativismo democrático lo que consiste es en dejar entrar a partidos antidemocráticos en el sistema que al final lo que van a hacer es destruirlo. Nosotros lo que hemos propuesto durante todo este debate es limitar eso, limitar que ciertos partidos entren en el sistema para poder destruirlo. Nosotros también hemos puesto, ellos hablaron de Alemania, nosotros ponemos el ejemplo de otra gran democracia en el mundo, como es Francia. Francia, en 1987, como bien explicó mi primer refutador, ilegalizó un partido denominado FANI, que se denomina Federación de Acción Nacional, un partido de tinte neonazi. También creo que ha sido poco acertado por parte del equipo contrario utilizar el símil de las vacunas, ya que la vacuna consiste en inocular el virus dentro de un organismo. ¿Qué es lo que pretenden ustedes? Ustedes lo que han pretendido durante todo este debate, como bien hemos visto, es, y como bien les ha dicho mi primer refutador, es meter a los partidos antidemocráticos como meter a ese virus dentro del cuerpo. Quería acabar también con una frase que me parece muy acertada para este debate y que creo que resume muy bien todo lo que hemos defendido durante todo este debate. El pluralismo político requiere una gran variedad de opciones políticas para poder elegir. No abrir las puertas de la democracia, dejando entrar de par en par a cualquier monstruo disfrazado de partido político. Y antes de acabar, quisiera enseñarles el bol ese que tengo ahí con naranjas. Esas naranjas representan a los partidos democráticos que constituyen nuestro sistema democrático. Esta naranja que tengo ahí, ahora mismo se la acerco, esta naranja está en mal estado. Si yo meto una naranja en mal estado en un bol de naranjas que están en buen estado, acabaré poniendo en mal estado el resto de naranjas, como todos sabemos. Esta naranja es un partido antidemocrático. Si yo ahora mismo meto esto ahí, destruyo el sistema democrático. Por eso, mi equipo lo que defiende es que esta naranja se quede aquí. Muchísimas gracias.